Bendiciones, amados amigos. Este día lo hizo Jehová y estamos alegres, gozosos de poder compartir con usted, mi amado televidente, todo este hermoso programa que Dios nos ha regalado. Una palabra maravillosa de parte de nuestro Padre. Hoy tenemos un programa, como siempre, de excelencia con nuestros queridos pastores que nos acompañan. Le doy la bienvenida a nuestra querida pastora. Bendiciones, pastora, bienvenida. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida pues a cada uno de los hermanos que nos están viendo. Bueno, soy la pastora Jenny González del Ministerio de la Gran Comisión, anexa Camino a la Eternidad con Jesús. Bueno, para mí es un gusto estar aquí, compartir con las pastoras. Dios me los bendiga, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Aguirre, soy de la iglesia Diseño de Dios, Misión, Visión. Tendremos una tarde muy hermosa compartiendo la palabra con nuestras amadas pastoras. Dios las bendiga. Dando gracias a Dios por todo lo bueno que hace, porque todo lo agradable y lo perfecto proviene de Él. Vamos a una pausa y regresamos después de unos minutos. Si buscas un programa infantil, divertido y edificante para los más pequeñitos de la casa, sintoniza Mundo Kids. Grandes personajes, Batallas bíblicas y mucho más, solo aquí en Generación de Impacto. Si quieres saber el verdadero valor de una mujer, sintoniza Diseñadas. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Porque tú lo pediste. Vuelve Ecuador. A Berly Murillo. A Berly Murillo. Jueves 9 de octubre. En el Estadio Yeyo Uraga. Punto de donación oficial. Canal Cristo TV. Organiza Fundación CTV y CTV Producciones. Que tú siempre has sido la mano que me sostiene. Si estás listo para el Congreso Volviendo al Origen, Adquiere tus entradas aquí. en Cristo TV. No esperes más y adquiere tus pases. Porque lo que viviremos en este tiempo será sobrenatural. Amigos, le damos gracias a todos los que están conectados ahí. Mi querida Estelita Guitarra, bendiciones, te amamos, mi bella. Ha sido muy grato poder compartir con ustedes en este tiempo. Este día que Dios nos ha regalado está también Misión del Reino. Nuestra querida pastora Ruth Becerra, te amamos, querida pastora. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con este maravilloso tema y hoy vamos a hablar sobre la justicia. Hoy vamos a hablar sobre la justicia. ¿Qué justicia? ¿Cuándo requerimos justicia? ¿Quién es el que puede hacer justicia? Queridos amigos, sin más vamos a lecturar Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 hasta el 7. Mi querida pastora. Dice en el libro Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 en adelante, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón
de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid lo que queda. Bueno, aquí podemos ver nosotros, pues, amados amigos, pues hermanos, pues la justicia, ¿no? Esta mujer fue donde Eliseo pidiendo justicia, porque su esposo había fallecido y ella pues acudió a él para decirle que sus hijos iban a ser esclavos, porque antiguamente pues la costumbre era de que si el padre moría pues se desligaba, seguía a esclavitud. Dice, ella quería destituida y sin provisiones, no se explicaba el motivo de la deuda, pero muchos israelitas sufrían pobreza y en consecuencia esclavitud. Pero esta mujer fue hacia el profeta. Pero el profeta actuó en justicia. ¿Por qué? Porque le dijo a ella que fuera a tomar y buscar a las vasijas que estaban vacías y las llenara de aceite, para que ella pudiera sentir también lo que se siente, lo que es estar quizás, no actuar en justicia. Entonces, eso. Amén. Como dice la palabra, pastora, en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren cómo el Señor dice, Él no es injusto, Él siempre es justo para las cosas que uno hace para el reino de los cielos. Amén. ¿Alguna vez tú, amigo, amiga, que estás ahí escuchando, que estás conectado, te has encontrado en una situación así? ¿En algún momento has visto que has escaseado, que no sabes cómo resolver alguno de tus asuntos? Te encuentras en una angustia, te encuentras en miedo, no sabes cómo enfrentarlo, aunque conozcas de Dios, aunque hayas visto la grandeza de Dios a través de hombres y mujeres que te han acompañado o que son parte de tu familia. Esta mujer había sido una esposa de un profeta. Esta mujer sabía que la voz de los profetas, que el Señor descendía fuego, que el Señor abría el mar, que el Señor estremecía la simiente, que el Señor derribaba las murallas. O sea, se sabía quién era Dios en la boca de los profetas. Pero esta mujer se encuentra en un momento crítico de su vida, como tú y yo nos pasamos. Muchas veces nos encontramos en momentos así, que hemos visto la grandeza de Dios, hemos venido celebrando victoria, hemos cantado y contado la gloria de Dios, pero cuando nos toca pasar a nosotros, cuando nos toca la familia, cuando nos toca el alma, porque una cosa es que tú y yo podamos orar por otras personas y ver la grandeza de Dios en otras personas, pero cuando a nosotros nos toca pasar la experiencia personal, es como decía, y bendigo a Dios porque tenemos de visita aquí en nuestro amado Ecuador al pastor Marino Mojica también, es pastor de la misión también, y él está aquí con nosotros y estábamos compartiendo sobre el tema y dice, bueno, una cosa es cuando somos profetas, ¿no? Cuando los profetas Dios los llama, es morir un millón de veces, todo lo que sea necesario se muere, y es en estas situaciones, en estas crisis, donde vemos a una mujer en angustia y buscando a un profeta. Alguien que dormía con un profeta, alguien que compartía con un profeta, que vivió con él, pero estaba buscando a alguien que le socorriera. Y ella va y hay algo hermoso, saber cuándo tú vas a la fuente, saber a quién tú te diriges en medio de tu angustia, en medio de tu necesidad, en medio de tu dolor. Tú puedes encontrar una respuesta del Padre cuando tú buscas en lo correcto. Hay gente que está alineado su corazón, hay gente que Dios usa su boca para poder dirigir y guiar. Y aunque ella le dice al profeta, mi esposo era un hombre temeroso. Estamos hablando de un hombre temeroso, pueblo de Dios, no de una perfección. Quiero dejarlo claro porque muchas veces como pastores, ministros, siervos de Dios, tenemos muchas falencias, quizás debilidades, y quizás a veces somos irresponsables en ciertas ocasiones, pero vemos la mano de Dios siempre en nuestro andar, en nuestro caminar, aún en medio de nuestras decisiones, amadas pastoras. Así es, y es por eso que nosotros vemos aquí en Lucas 6:30 dice, cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas de lo que te devuelva. Entonces aquí nos deja claro pues que cualquiera que te pida, dale. No importa quizás esta persona nos haya hecho quizás daño
o nos haya hecho algo. Lo importante es cumplir con Dios, darle, porque eso se unifica a lo que es el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, cuán importante es eso. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas de lo que te lo devuelva, más vale dárselo. Porque- Amén, amados amigos. Y aquí nos vemos esta maravillosa experiencia que Dios nos narra, ¿no? Que el Señor nos narra a través de la palabra, recordando que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y ella es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, también dice su palabra. Y vemos que en este libro se habla sobre los reyes, se habla sobre los profetas, pero hay una mujer que resalta. Qué maravilloso es cuando tú y yo, en medio de una situación, en medio de un país, en medio de una nación, en medio de una crisis de nuestra nación o de nuestras familias, podemos resaltar, nos podemos establecer, podemos brillar, podemos alumbrar. Y es que ahí ella es la parte importante donde ella busca la ayuda del profeta. Ella sabía que el profeta no podía hacer más, porque ella había sido esposa de un profeta y ella estaba en una deuda. Sabía cómo le servían a los profetas, a Dios. Pero ahí vemos a esta mujer sabiendo que en la boca del profeta estaba el favor de Dios y encontrar la respuesta correcta. La ayuda y el socorro viene de lo alto, mi querida pastora. Amén, así es. Cuán importante es de que nosotros pues aprendamos a solamente confiar y depositarnos en Dios, pues no recurrir hasta la fuente que sabemos que es Dios. Es cuando lo que pasó con Jesucristo. Vámonos a Marcos 6, 41, del 41 al 43, dice el Señor. Entonces tomó los 5 panes y 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos. Y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los panes, ¿cuál fue ese milagro tan grande que el Señor hizo? Sabiendo que había una necesidad para su pueblo. Asimismo, como esta mujer tenía una necesidad grande, tenía necesidad porque se iban a llevar a sus hijos, pero el Señor hizo lo que siempre digo, lo sobrenatural. Mandó a aquel profeta para que le hiciera. Dios hizo a través del profeta ese milagro poderoso en ayudar a aquella mujer. Amén. La historia de esta mujer nos narra una familia con escasez, con necesidad. Amén. Estamos viendo a unos siervos del Señor que conocían de Dios, conocían de su grandeza, de su provisión, pero había escasez en esa casa. Esta historia nos enseña también que en medio de nosotros sirviendo al Señor, mucha gente se confunde y cree que nosotros somos gente que tenemos dinero, que estamos en abundancia, pero vivir por fe también es algo importante. Amén. Recalcar y reconocer que nuestra provisión, nuestro sustento viene de Dios. Y es Dios el que no nos avergüenza, es Dios el que nos sustenta, es Dios el que envía a los cuervos. Vemos que un Eliseo sucede a un Elías y Elías había visto el sustento en medio de su angustia cuando se encerró en la cueva, cuando dijo quiero morir. Elías dijo quiero morir. Esta mujer decía que a los hijos se los iban a llevar y los iban a tomar. ¿Qué experiencia es la que tú has vivido, pueblo de Dios? Tenemos multitudes de historias que contar, pero más que contar en el dolor y en la angustia, tenemos que celebrar, pastoras. Amén. Tenemos que celebrar la grandeza del Padre, que en medio de la situación de nuestros países seguimos avanzando en el reino. Y ahí llega un Eliseo, donde visita, donde comparte con esta mujer y le dice, ¿qué quieres que te haga? Oye, qué maravilloso cuando tú y yo nos encontramos con un hombre de Dios y dice, ¿qué quieres que te haga? Amén. ¿Cuál es tu necesidad? Pero más que el hombre de Dios y la mujer de Dios me diga, ¿qué quieres que te haga? Oiga, mi amado hermano y amigo, que a mí me lo diga Jesucristo, que a mí me lo diga mi Padre. No, yo la lista no se la dejo desde que comienzo hasta que termine y me falta tiempo. Amén. ¿Qué quieres que te haga?
¿Qué quieres que te haga el Señor? ¿Qué necesitas que te haga? ¿En qué angustia quieres que el Señor te socorra en esta tarde? Porque si Él está hablando de justicia, es porque Él va a traer una respuesta maravillosa a través de la boca de estas mujeres que están compartiendo también con nosotros. Amén. Amén, Amén. así es. Él es el juez justo, pues, ¿no? Como vemos en la historia, ¿no? A veces, como usted dice, pues, pastora, pues a veces el hombre recurre al hombre, pues, queriendo que el hombre solucione sus problemas, y no recurre a la fuente que es Dios, al profeta. Esta mujer recurrió al profeta. Usted, amigo que nos esté escuchando, ¿hacia dónde está recurriendo? ¿Está recurriendo realmente hacia Dios o está recurriendo realmente hacia los hombres? ¿Sí? Cuando nosotros recurrimos realmente a la fuente que es Dios, nuestros problemas y las circunstancias, Dios tocará y hará lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Y Él es el proveedor y Él sustentará. Pero cuando nosotros vamos hacia el hombre pues va a fallar, el hombre va a dudar, porque recuerde que quien nos llamó fue Dios, ¿sí? Y hay dos tipos de sustentar, pues, ¿no? Muchos dicen, pues Dios me llamó a tiempo completo o a medio tiempo, pero depende realmente, porque es Dios el que da la cobertura. Amén. Como dice aquí, ¿no? Mi amada pastora dijo que hay que recurrir al Señor. Y es mucho mejor cuando le servimos a Él, como dice en Lucas 2:49. Entonces, Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es lo que tenemos que estar siempre en los negocios de nuestro Padre, porque Él es el que mejor nos paga en todo momento. Amén. El tiempo que nosotros le servimos a Dios, todo lo que hacemos con amor para Dios y para el prójimo nunca será en vano, nunca será en vano. El profeta no estaba trabajando para su casa, pero él estaba trabajando para el mejor de los contratistas, la mejor empresa, el reino de los cielos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que dice que no es deudor de nadie, que Él no se olvida de tus ofrendas, de tu sacrificio, de tu amor, de tu dedicación, de cómo le has dado a tu prójimo y cómo le has servido a Él con amor. Es importante saber que en medio de nosotros hay mucha imperfección, hay mucho que decir. Quizás si tú te preguntan quién es Mariana, te preguntan quién es Rosaura, tengas algo que decir, pero déjame decirte que en medio de esa Rosaura, en medio de esa Mariana, está un Cristo de la gloria poderoso y maravilloso que murió y resucitó. O sea que ni la muerte pudo con Él. ¿Quién podrá con la victoria de un pueblo poderoso? ¿Quién podrá con la grandeza de Dios? En medio de la crisis y la necesidad de esta mujer, había algo que parece como un grano de mostaza, dice su palabra. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Es porque necesitaba esta mujer accionar la fe cuando el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dice, solo tengo una vasija con una poca de aceite. Pero qué maravilloso es saber que el profeta le dice, anda a tu casa y busca donde tus vecinos y trae y recopila, reúne vasijas y comienza a vaciar. Vemos al Dios Todopoderoso, a ese que cada día alabamos y adoramos, que no le servimos por lo que Él nos dé, pastoras, que le servimos porque Él nos ama, porque Amén. Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es nuestro Padre, porque cambió nuestro lamento en alabanza. Amén. Pero si tenemos que contar de milagros y tantas cosas bellas que Él ha hecho en nuestras vidas, no terminamos. En esa angustia hay que ser valientes, hay que tener la fe realmente. Amén. Y esta mujer era una mujer que tenía, hasta dentro del pueblo, pastoras, a veces les hace falta la fe a la gente. Pero sin embargo, más esta mujer que se va y los hijos van y reúnen las vasijas y comienza a vaciar y a vaciar y a vaciar y después ya no tenía dónde, ya no había espacio, ya estaban todos, las ollas, los sartenes, las cucharas, todo. Era como cuando se nos iba el agua aquí en Guayaquil. Y dice mi hijo, mami, aquí te quedó una cuchara, no la vas a llenar. Entonces, ¿qué no hacemos nosotros cuando Dios comienza a agitar esas aguas y decimos, no, aquí está Dios, aquí hay que aprovecharlo, este agitar de las aguas lo aprovechamos? Esta mujer comenzó a llenar y a llenar las vasijas, el Dios que estaba ahí, nuestro amado Jesús, que está viendo, está predicando una multitud, está hablando, está dando, pero también hay parte importante que es también ver la necesidad humana.
no solo espiritual. Jesús predicaba y, como decía Mariana, había una multitud que estaba escuchando a Jesús. Y él no cargaba provisión, él era la provisión. No tenía en sus manos, pero él era la multiplicación. Él era la vida, él es la vida, él es la fuente de agua vida. Él es el proveedor, él es el que sustenta. Entonces ahí vemos a Jesús haciendo un milagro y dice, repártanlo. Y después de que lo repartieron, eso sobró. Pues nuestro Dios no es escaso. Nuestro Dios es abundante y suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. En esta hora que tú estás escuchando este mensaje, queremos invitarte a que abras tu corazón, a que vuelvas a creer. Quizás tienes una mala experiencia ministerial, quizás algún día tocaste una iglesia y después te fuiste, o quizás nunca la has tocado. Pero yo no te estoy hablando de una congregación, yo te estoy hablando de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su vida por ti y por mí, y que nos ha amado con amor profundo y eterno, que derramó la última gota de su sangre y se sostuvo diciendo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y entrando al reino de los cielos con un pecador que se arrepintió, con un ladrón que le dijo, acuérdate de mí. ¿Sabes cuánto tiempo se congregó ese ladrón? ¿Dónde se bautizó? Yo no te hablo de religión, yo te hablo del poder de Dios para salvación, y ese poder lo tiene Jesucristo, el Espíritu Santo. Cuando llega a cada corazón y a cada vida, tu vida se transforma, tu vida se cambia. Y si hablamos de la bendición y la provisión de Dios, tenemos mucho que contar y mucho que decir. Pero también tenemos algo importante, que es reconocer que debemos de tener la capacidad de perdonar y de pedir perdón, para que nosotros también seamos aquellas personas que con libertad, como Jesús dijo, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Como dice aquí en la palabra, hablando de seguir a nuestro Padre, hay una palabra que aquí me deja pensando, donde dice Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Les digo algo, familia en Cristo. Lo que el Padre nos dice aquí, que no nos metamos en deudas, porque Él es el que nos provee. Como aquella mujer creyó tanto, miren que no tenía nada. El profeta le dijo, ¿qué tienes, mujer, en tu casa? Y ella dijo, solo tengo aceite, un poco de aceite. Y él le dijo, enciérrate. Como hablamos con la pastora, decíamos en que ella se encerró, pero de seguro, como cada uno de ustedes lo sabe, es a orar al Padre, es a pedirle a Él que nos ayude en la situación que estamos viviendo y pasando. Entonces aquella mujer no sabía qué hacer porque se iban a llevar a sus hijos. Entonces de seguro habló con papá y le dijo, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Y de seguro le mandó a este profeta y le dijo, pon tu aceite. Comienza a buscar del norte, del sur, como digo yo, del este y del oeste. Trae gente que te presten, como dijo la sierva, ollas, baldes, lo que sea, porque el Señor te va a dar una provisión sobrenatural. Un poquito de aceite, amados hermanos, que haya llenado tantas ánforas. A ir alcanzado a vivir el resto de su vida con todo eso, pagada la deuda. Amén, gloria a Dios. Esta le sobró para seguir trabajando para el reino de los cielos, porque tenganlo por seguro que esa mujer no se quedó ahí. Estuvo tan agradecida con el Padre que hasta trabajó para Él. Qué bueno es nuestro Señor, amén. Y es que ver esas experiencias, pastora querida, encontrarnos en esas experiencias donde nosotros venimos y nos pasa que tenemos deuda, tenemos días de cancelación y no hay un centavo en la cartera, no nos vemos, no sabemos qué hacer y decimos, Señor, ayúdame, no me avergüences, porque ya, pues la gente lo primero, y hermanitos, pastora. Así es, pues nosotros vemos pues que en medio de la circunstancia, ¿no? Dice que Dios calma la tempestad, como nos habla también aquí en el libro de Lucas, capítulo 8, 22, ¿no? Porque vemos que esta mujer, sí,
se encontraba en medio de una tempestad, en medio de una circunstancia, porque eran sus hijos que lo iban a, entonces quiere decir que se encontraba apresurada, se encontraba en una tempestad, no sabía qué hacer. Pero sabemos que el maestro siempre viene al encuentro, Amén. ¿no? Vemos que fue pues el profeta, estuvo ahí, ¿no? Para quizás ayudarla y darle esa solución. Amén. Hermoso lo que dice la sierva, porque cuando conocemos de Él, sabemos que Él nunca llega ni tarde, Él llega en el momento preciso, para la gloria de Dios. Amén. Cuando hace este acontecimiento hermoso, usted se imagina el corazón de los hijos, usted se imagina el corazón de esta mujer, y usted se imagina a un Eliseo diciendo, lo hiciste otra vez. Amén. Mis ojos son testigos de la grandeza de Dios. Lo ha hecho una y mil y millón de veces. Por eso yo nunca he tenido, pastora, miedos de comenzar de cero. Nunca he tenido miedo. Siempre he dicho que si algo se cierra, si algo se termina, pues viene una gloria postrera mayor. Lo que tenemos que hacer nosotros es probar, es creer, es resistir, es mantener nuestra fe de saber que lo que estamos viviendo no es para muerte, Amén. es para gloria de Dios. Porque vivimos y vemos y la gloria y la grandeza de Dios nos ha acompañado en los momentos más difíciles. ¿Cuántas cosas tenemos que contar? ¿Cuántas maravillas tenemos que hacer? Pero importante es poder preservar la vida. Ahora, hoy en día se encuentra mucho egoísmo entre medio del pueblo, iglesia. ¿Que cuánto me das? Que si me llevas, que si me sirves, que qué es lo que me vas a brindar, que cómo me vas a mandar a ver. Eliseo caminaba, los profetas andaban. Amén. Jesucristo no tenía donde recostar su cabeza. Pero sin embargo eran provocadores de multiplicaciones de milagros. Preservaban vidas. Eliseo no tenía una respuesta, no sabía ni qué hacer, porque ¿qué te hago? ¿Cómo te ayudo? Y ahí es donde viene esta mujer y le dice lo que tenía. Oye, el que confiesa su pecado. Señor, mira, yo tengo esta deuda, pero la verdad es que no te consulté. O si te consulté y tú me diste, me lo gasté. Pero te pido, Padre, que me ayudes. Que me libres, Señor, de esas cadenas, porque estábamos hablando en Proverbios que son presos. Amén. Quedamos presos en los dichos de nuestra boca. Y qué importante es saber que podemos venir al Padre y decirle, Señor, ayúdame. No puedo cubrir esto. Me hace falta. Cuando usted abre su boca, cuando usted le confiesa al Señor, viene una respuesta de parte de Dios. Y Eliseo le dijo, anda y presta vasijas. Hoy en día, viene alguien y te pide una oración. Y tú le dices, o dices, ay, que estoy pasando una crisis, que tengo esto. Y tú le dices, voy a orar por ti. No, pero es que no tienes que solo orar, también tienes que accionar. La fe viene con obra. O sea, te están diciendo, dame. Así es. Y entonces tú le dices, pero si supieran que nosotros también vivimos por fe. Amén. Y ay, que tú no lo hagas, como te dañan la vida. Así no es la vida. Pero nos encontramos con casos así, pueblo de Dios. Así nos encontramos con personas y casos. Pero qué maravilloso es que esta mujer no se fue. Ay, que el profeta, en vez de haberme sacado un billete de a 100, en vez de haberme dado un 500, haberme hecho un giro, haberme un avance, un depósito. Aquí está mi número de cédula. No sé por qué estoy diciendo eso. Cualquier coincidencia. Es que coincidencia, es casualidad lo que estoy diciendo. Pero entonces ella viene y le dice, no, aquí están las vasijas. Y ella va y le dice a los hijos, ¿ya escucharon? Vamos a recoger, oigan, corra, llame a la vecina, despierta al vecino, présteme su vasija que yo se la devuelvo. Yo le aseguro que las devolvió también llenas de aceite. No solo vendió, sino que también devolvió llenas de aceite. ¡Qué bendición! Qué bendición es cuando tú aprendes a obedecer en medio de tu crisis, de tu necesidad y tu escasez.
Cuando tú estás pasando momentos, nosotros pasamos momentos de desierto. Si tú no lo sabes o no lo sabías, te lo voy a compartir. Cuando tú ves un hermanito, un hijo de Dios, que está pasando una necesidad, que tú dices, uy, pero si es un hijo de Dios, está pecando. No, no, no peques tú. No Amén. peques tú. Aprende que Dios lleva a sus hijos, a su pueblo, al desierto y está formando el carácter, está procesando, está preparando el corazón para la abundancia. Cuando esta mujer va y le dice al profeta que necesitaba ayuda, ella ya había pasado la angustia, estaba en angustia. Ahí es donde viene el socorro de Dios. Y es ahí donde el profeta le dice, anda y llénala y vive, paga tu deuda y sigue con eso. Entonces vemos la grandeza de nuestro maravilloso Padre. Y Él no ha cambiado, iglesia. Él es el mismo. Y mayores cosas que lo que Jesús hizo con 2 panes, con 5 peces, mayores cosas son las que Él ha preparado para que tú y yo le hagamos. Amén. Y que tú y yo le glorifiquemos en esta tierra de los vivientes. Que el que cree, el que ha creído, pero hay gente que no cree, lo hace por las obras, por los milagros sobrenaturales que Dios hace. Y no estoy hablando solamente de la economía, estoy hablando de resurrección, estoy hablando de cáncer, estoy hablando de diabetes, estoy hablando de milagros donde Dios coge y da una salida y da una guía. Pero si Dios te dice, ayuna, ora, si Dios te dice, no gastes, guarda, entonces tú vas y tú dices, no, es que a mí me gusta esto y te lo gastas, tú no estás obedeciendo. La obediencia es la que desata la bendición de Jehová, iglesia. Pastora. Amén. Dice que en la obediencia está la bendición, ¿no? Si nosotros pues obedecemos y escuchamos pues la voz de Dios, pues aún obedeciendo su palabra, vamos a tener lo que obtenemos, ¿no? Entonces, a través de Él vamos a obtener todo lo que nosotros necesitemos. Amén. Porque papá siempre está presto para escuchar nuestras oraciones, dice la palabra. Él siempre está ahí. Él quiere que vayamos a nuestro aposento alto. Y algunos dirán, ¿cuál es ese aposento alto? Es tu cuarto. Y si es en tu trabajo, no sé, busca un lugar donde tú puedas conversar con Él. Y tenlo por seguro que Él va a estar ahí diciendo, habla, habla hija, porque quiero escucharte. Habla hijo, te quiero escuchar. Solo quiero que abras tu boca, pero no solamente la abras para decir algo que no vas a tener fe. Quiero que estés convencido, persuadido de lo que me vas a pedir. Estás creyendo que lo voy a hacer en mi tiempo, porque todo es en el tiempo de Dios, amadas pastoras. No es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Dígamelo a mí. Dios es grande y bueno. Amén. Nadie habla por ciencia, sino por experiencia. Amén. Y en nuestro proceso nos enseñaron a confiar en Dios. Ahí vemos a esta mujer glorificando a Dios y Dios glorificándose en ella. Ese mismo Dios está aquí, ese mismo Dios está ahí, ese mismo Dios golpea tu puerta, ese mismo Dios está presente. Solo espera que tú le escuches, que tú abras tu corazón, que tú le recibas, que tú le confieses, que tú le digas cuál es tu necesidad. Ahí donde estás, cuál es la necesidad que tú tienes, qué es lo que tú sabes que es imposible para ti, qué es lo que tu alma clama. ¿En qué proceso Dios te ha dejado para que tu corazón se forme, para que tu fe crezca, para que tú comiences a ver los milagros y a contarlos, no porque los que escuchaste en YouTube, sino porque los vives, porque en tu casa hay señales, milagros y prodigios? Porque aquí en este corazón, aquí en esta mente, nunca va a haber proceso tan fuerte que después de tantas marcas y tantas heridas nos haga creer que Dios no nos ama y que nos ha abandonado. El hombre murió, el esposo murió, el ciclo de vida. Hay ciclos. Pero el Dios de la multiplicación, el Dios de la oportunidad, el Dios de la prosperidad, el Dios de la vida existe, es real y está tan cercano a ti. Mira esta situación y esta historia, cuánta falencia, cuánta necesidad para que hayan llegado a un estado así.
no todo era bueno. Tú no puedes decirle, ¿quién me va a escuchar Dios a mí? Tú no puedes decirle, no, Dios no me ama. Dios no me puede ayudar. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esa gracia no es como tú crees que la puedes merecer. Es que Jesucristo pagó un precio por ti y por mí. Y Jesucristo nos hizo aceptos. Se rasgó el velo, iglesia. No hay obstáculo. No pongas obstáculo para regresar, para volver, para recibir la vida. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es en Jesucristo que hay vida, amada iglesia. Amén, así es. Por eso estaba aquí meditando, dice, más el que sin conocerlo hizo estas cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, corroborando, esto lo vemos en Lucas 12, versículo del 48 en adelante, ¿no? Bueno, es corroborando con lo que dice la pastora, ¿no? Dice que donde sobreabunda el pecado está la gracia de Dios. Y vemos nosotros pues que muchos a veces tomamos a un lado esos lugares donde vemos que hay muchos conflictos. Aún el pueblo de Dios no quiere ir a esos lugares donde realmente está la necesidad, ¿sí? Pero sabemos que es ahí, en esos lugares, es donde se necesita esa palabra, que hay muchos que quizás como esta viuda que acudió a Eliseo, hay muchos ahí que quizás están necesitando de que el pueblo de Dios vaya para allá para que le den esa palabra alentadora. Así es, queridos amigos. Amén, amén. Dios, nuestro Padre Celestial, siempre va a estar ahí. Hermanos, amigos que están viendo este programa ayuda mucho para aquellos que no saben qué hacer. Algunos pueden estar apartados y pueden decir, la verdad, no tuve mucho el valor de seguir en Cristo. Tranquilo, puedes volver en cualquier momento, pero no lo hagas mucha tardanza, porque no sabemos cuándo llega nuestro amado Jesús para buscar a ese pueblo que le fue fiel. No te llamo de perfección porque nadie es perfecto en la tierra, ¿sí? No digas, es que tengo que estar ahí o si no me dio alguna cosa. No, porque dice el Señor en su palabra, el que diga que no es pecador lo hace mentiroso. Dios, vamos a pecar siempre, pero lo que el Señor quiere es que le creamos como aquella mujer creyó en ese aceite, en ese poco de aceite. ¿Será que el Señor quiere ponerte algo de aceite en tu vida? Quiere ponerte ese aceite de su palabra, ese aceite de la fe, ese aceite de la salud, que le creas mayormente la que fuiste antes. Quiere que sea mejor de lo que fuiste. Seas aquel hombre y mujer creyendo en que tu hijo se va a sanar, en que esa casa se va a pagar, en que esa deuda se va a pagar, en que vas a tener trabajo. Solamente cree. Para los que tienen fe en Dios, todo le es posible, dice la palabra. Amén. Así es, queridos amigos. Te invitamos a que te acerques al trono de la gracia. Encontrarás el oportuno socorro. Busca la fuente. Busca al dador de la vida, al creador de los milagros más grandes y extraordinarios que podemos ver, que no los cuentan ninguna de las fábulas o historias que vemos a través de novelas, películas, sino que están en las Sagradas Escrituras. Y son ellas las que nos enseñan la grandeza de Dios y saber que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, su amor por ti no ha cambiado. Queremos compartir este mensaje porque necesitamos que tú recuerdes que su amor cubre multitud de faltas. Quizás te equivocaste, quizás estás pasando momentos de ansiedad, de angustia. Esta mujer lo tenía, pero ella fue y buscó al profeta. Ella sabía que el profeta no se lo podía dar.
pero sabía quién estaba en el profeta, quién vivía en el profeta, quién se glorificaba en el profeta. Hoy hay muchos medios donde se comparte la palabra del Señor. Hay muchas iglesias. Creo que hay barrios que hasta 2 o 3 iglesias tienen. O sea, que la gracia está derramada abundantemente por todos los continentes y confines de la tierra. Y puede rodearte todo el esplendor de su gloria, pero solo tú determinas cuando abres tu corazón, cuando vuelves tus pensamientos y llevas cautivo tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Es cuando puedes ver a Dios glorificarse en tu vida. No tardes más. Cristo viene pronto. Vuelve a los brazos de tu amado. Vuelve y dile, tengo esto, necesito esto. Hay una alabanza que me gusta cantarla con manos vacías. Y siempre se lo digo al Señor, yo no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. ¿Cómo impresionamos al Señor? No podemos. Pero hay algo que Él no desprecia, es un corazón contrito y humillado, iglesia. Amén. Así es, mis amados hermanos. Como dice aquí la pastora Rosaura, el Señor nunca te va a dar la espalda, Él siempre va a estar ahí. Él hasta está en tu cuarto, puedes creerlo. Él entra hasta tu cuarto, se sienta en tu cama y está ahí esperando a que le digas, Señor, entra en mi corazón, a mi vida. Ayúdame. Algo chiquito que le digas, Señor, conversa con Él, como cuando conversas con tu esposo, tus hijos, amigos. Hazlo tu mejor amigo en tu vida. Dile, Señor, aquí estoy, ayúdame. Me pasa esto. Cuéntale todo y vas a ver cómo ese peso se va a ir. Dice el Señor, traigan todas sus cargas a mí. Déjenme. Si es por trabajo, si es por finanzas, problemas familiares, entréguenme todas esas cargas. Porque yo les voy a dar mi yugo. Porque lo que lleva a Dios no es un peso, sino es gloria. Amén. Amén, así es. Nosotros vemos, pues, quizás estás pasando en este momento un proceso muy grande, un desierto, ¿no? Y a veces cuando pasamos esos procesos y esos desiertos, esperamos pues que las personas quizás más allegadas estén con nosotros. Pero es ahí a veces donde todo el mundo nos da la espalda. Pero el único que permanece fiel se llama Jesucristo. Amén. Todo el mundo te puede dar la espalda. Tu esposo, tus hijos, la familia, quizás ministerialmente, pero el único que va a permanecer fiel se llama Jesucristo. Amén. A Él te estamos presentando esta tarde, que Él es un juez justo, que Él va a orar en justicia. No importa el pecado que tú hayas hecho, no importa la circunstancia que haya pasado en tu vida. Él siempre va a estar para perdonarnos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, a Él te estamos presentando esta tarde. Por eso aquí en el libro de Apocalipsis dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y bienaventurado los que lavan sus ropas para tener el derecho del árbol de la vida. ¿Sí? Quizás la gente te puede decir, no hay oportunidad, pero en Cristo hay una oportunidad. Amén. Quizá la gente te diga, no te hagas hermanito, ¿qué vas a hacerte hermanito? La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Amén. ¿Sí? Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Sí? La vida es como una neblina, hoy estamos, mañana no estamos. ¿Sí? Y Dios es un Dios de oportunidades. Así como Dios nos la dio a nosotras, la que estamos aquí sentadas. ¿Sí? Hoy te la está diciéndote a usted que está ahí viéndonos. ¿Sí? A mí me da todos los días y cada segundo de mi vida una oportunidad. A mí cada día me llena de su gracia, iglesia. Una mujer tan imperfecta, amada por un Dios perfecto, un Dios maravilloso, por mi Rey, mi Padre. Y en el libro de Mateo, gloria a Dios, en el libro de Mateo 11, desde el 28 hasta el 30, dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Esta mujer, cuando encontró la respuesta del Padre, descansó en Él, su vida cambió.
su corazón agradecido, contaría las maravillas de nuestro Padre. Pues ya no cuentes tus lamentos, tus angustias. Abre tu corazón. Dile, toma mis cargas, Señor. Te las entrego. Y ayúdame. Comienza de cero. Las oportunidades, la mano fuerte de Jehová está extendida. No se ha acortado, iglesia. Vuelve a tus primeras obras. Vuelve a recordar de dónde Dios te sacó. Y comienza de cero. Comienza a recoger esas vasijas. Comienza a ver cómo el aceite comienza a fluir y a salir de ti. Y cómo puedes llenar a otras personas con esta gracia y este amor que Dios nos ha dado y que Jesucristo lo compró a precio de sangre. Amén. Aquí hay un versículo que habla de todo lo que hemos dicho en toda esta tarde. En Marcos 6:26 dice el Señor: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Santo Dios. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No somos nosotros mucho más valor que ellas? Es una pregunta, ¿qué crees tú? Yo digo que amén. Nosotros valemos más que los animalitos, el Señor lo dice en su palabra. Y es que Él nos hizo a su imagen y semejanza, Mariana. Amén, por eso, porque como somos imagen y semejanza de papá, tenemos el privilegio. Métanse en la cabeza, privilegio. Todos tenemos el privilegio. Aquellos que buscamos el rostro de Jehová. Pero también dice algo. Según sea lo que yo quiero para ti. Cuidado, vas a pedir cosas que papá no te va a dar. Tenemos que pedirlo conforme a la voluntad de papá, dice las Escrituras. Amén. Y es que ahí viene, si algo pedimos y no es la voluntad de Él, no llegó, no es que Dios no cumplió, no es su voluntad, no nos hace bien. Amén. Así es. A veces pedimos sí, y pensamos que, y cogemos, porque a veces son decisiones personales y decimos que es de parte de Dios, ¿no? Cuando a veces le decimos, Señor, me quiero casar, y aparece alguien en la iglesia y a veces no es de parte del Señor. Y después nos metemos en grandes problemas. Ay, sí, es verdad. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas Dios nos libra, iglesia. Dios está atento para librarte a ti y a mí cada día, cada noche, cada mañana, cada instante. Sigamos adelante con amor de Dios, sigamos adelante compartiendo estas buenas nuevas de salvación. Llevemos esta palabra de amor, de fe y de esperanza. Demostrémosles a la gente que Cristo vive en nosotros y que Él cambió nuestro lamento en alabanza. No nos andemos quejando, hombre, mujer de Dios. Hay lamentable experiencia personal. Aquí yo tengo muchas experiencias personales difíciles, duras. Gente buscando y tocando puertas para provisión, para sustento. Y yo sé lo que es también pasar necesidades. Pero cuando tú vas a la fuente correcta, el Señor se glorifica. Él lo ha prometido en medio de su pueblo. Y es importante ir a la fuente correcta. Mucha gente no quiere recibir una solicitud de amistad, mucha gente no quiere compartir, no quiere integrarse, no quiere, porque sabe que no, ahí todo es el dinero, la ayuda, el dinero. Y eso daña, iglesia. Hay que saber cuándo realmente hay una necesidad que es importante y Dios suple todas esas necesidades. Esta mujer iba a perder a sus hijos, era apremiante la necesidad, donde Dios dijo, este hombre me sirvió y yo no soy deudor de nadie. Yo no soy deudor. Dios le dijo a Job. Amén. Amén, amén. Amén. Dios Amén. le dijo a Job que él no le debía a ningún ser humano. Y es importante que nosotros tengamos ese está en el versículo 40:11, pastora. Gloria a Dios. Vemos la necesidad de entender cómo Dios responde cuando tú estás en angustia. ¿Cómo estás en medio de la crisis, en medio del proceso? Porque ahí es donde nosotros hasta murmuramos, hablamos. Pastora. Amén.
Aquí en Job 41:11 nos dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. O sea, vemos que aquí todo le pertenece a Dios. Amén. Porque es verdad, todo lo que tenemos, la ropa, hasta la propia vida, le pertenece a Dios. Porque hay muchas personas que le están pasando algo y quieren quitarse la vida. No tenemos ese derecho para hacerlo. No tenemos el derecho para matarnos. Tenemos el derecho para seguir viviendo. Como siempre he dicho esto, lo que dice el Señor, vive el día de hoy como si fuese el último día de tu vida. Pero también hay otra palabra que el Señor dice, no le temas quien daña el cuerpo, témele a quien destruye el alma. Si tú sabes que estás caminando en el sendero del Todopoderoso, no temas, porque te vas a reunir con Él, pero si sabes que estás apartado o no conoces de Él, ay, sí teme muchísimo, porque Dios quiere llenarte de su amor, de su presencia. Él quiere que lo conozcas, tengas un encuentro cara a cara. ¿Qué es ese encuentro? Es tener paz, tener gozo, tener mansedumbre y mucho amor en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos pues que tenemos nosotros que actuar en justicia, porque ese es el tema de hoy, justicia, ¿sí? Justicia no solamente quizás en el hogar, sino también en el trabajo, ministerialmente, ¿sí? Justicia pues aún dentro del contorno pues en nuestras vidas personal, porque a veces queremos que nos actúen a nosotros con justicia, pero nosotros no actuamos en justicia hacia los demás. Entonces, cuán importante es eso. Nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, pues tenemos que actuar en justicia en todas las áreas. Claro, pastora, es así. La palabra de Dios nos enseña que si hay un justo, es Jesucristo. Amén. Él es el justo. Amén. Y de Él proviene todo. Por eso Él dice que en momentos de angustia Él hace memoria. Y qué bonito es que nosotros podamos comprender la capacidad de amar y decir, bueno, Señor, tú sabes por qué vivo este proceso. Esta mujer no dice, mi esposo es irresponsable, mi esposo me deja endeudado. No, ella habla, dice, él era un hombre temeroso. Qué bonito es que nosotros en medio del proceso recalquemos las virtudes de las personas. Amén. Amén, así Porque es. eran sus propios hijos, iglesia. Y si hablamos de justicia, hablamos de la verdad, hablamos de Jesús. Él es el que conoce nuestro caminar. Él es el que sabe cómo nosotros hemos vivido y padecido. Quiero saludar a nuestra querida pastora, escritora Lidia Zambrano. Bendiciones, gracias por estar aquí conectado, y a todos los que han compartido en este hermoso tema, en este hermoso programa, diciéndote, mi querida Estelita, que Dios hace las cosas en tiempo exacto, correcto, preciso. Continuemos avanzando en Cristo, continuemos creciendo, amando con el amor de Dios, sigamos adelante, oramos y bendecimos la vida de todos aquellos que se han conectado y todos aquellos que van a ver estas transmisiones y que van a encontrarse con una respuesta a la necesidad o a la aflicción que están. Pastoras queridas, muchas gracias por estar con nosotros, gracias porque siempre cuando uno les llama, ustedes están ahí, son de bendición. Muchas gracias, pues también ustedes de bendición a nuestras vidas también. Sí, Amén. para mí es un gusto haber compartido esta palabra. Amén, porque nos ayuda mucho para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, en qué justicia Él habla, porque a veces el ser humano interpreta mal, quiere hacer justicia con sus propias manos y eso no está bien. Aquí hay un versículo que habla sobre aquello. Dice, el que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra, pero la justicia de Dios, no la de nosotros. Y en Romanos 2:6 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Amén. Así que obremos bien para que todo nos vaya bien. Amén. Y la palabra de Dios dice, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vive por la fe. Amén. Vive por la fe en Cristo Jesús. Recuerda que Él no es deudor de nadie y recuerda que quien llama respalda. Quien abre la obra, quien te encomienda una asignación, pues Él
cubre y suple todo. Que la gracia de Dios no sea mal interpretada por la gente que murmure o que critique y que vea tu escasez y tu necesidad. Queremos decirte que te acerques al trono de gracia y que veas los milagros extraordinarios que solo nuestro Padre puede hacer, que cubre todas nuestras necesidades. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos el próximo jueves 2 de la tarde, en este tu programa Diseñadas para Conquistar, aquí en este hermoso canal, en esta plataforma que bendice multitudes, Cristo TV. Saludamos a nuestro querido pastor que ya está pronto, ya mañana lo tenemos por aquí, Pastor Luis Rodríguez, y nuestra querida pastora Xiomara. Les amamos y le bendecimos a este canal hermoso. Le damos gracias a todos y nos vemos, si Dios no ha venido,